Mauricio, muchas gracias por venir aquí, visitarnos, compartir un poco tu charla con nosotros. Muchas gracias por invitarme. La gente poco a poco te va calificando, tal vez, ¿no? Y dicen, parece que vas por aquí, ¿no? Entonces, a mí me gustaba dibujar desde siempre. Digamos que el dibujo es una actividad, creo yo, natural entre la mayoría de los niños, pero cuando llegas a esa etapa de los 9 años, la crítica, ¿no?, de un niño de 9 años es la cosa más fuerte que puede existir en el mundo. Y entonces normalmente te enfrentas en un salón donde te dicen, eso no se parece, ¿no? Tú no sabes dibujar, ¿no? Y entonces el 99% de las personas dejan de dibujar en ese momento, ¿no? Y solamente poquitas personas dicen, pues ahí yo le voy a seguir intentando a ver si me sale. Y yo fui de ese poquito y finalmente hacía yo dibujo. Lo que me gustaba era dibujar. El dibujo me gustaba, como esta idea de representación, ¿no? Me gustaba la idea de poder recrear una cosa, un objeto, una figura, una persona. Principalmente personas, ¿no? Realmente me interesaba mucho el rostro, ¿no? La figura humana, ese tipo de cosas. Y entonces, claro, cuando uno empieza a ir a estas cosas de vocacional, ¿no? Ya en la prepa, pláticas, y yo entonces empezaba a ver, no sé qué voy a hacer. Mis mismos compañeros me decían, pues tú puedes estudiar diseño, ¿no? Y yo, ¿y qué cosa es diseño? Y mis propios compañeros fueron los que me fueron diciendo, no, pues hay diferentes tipos de diseño y la gente que dibuja se dedica a eso, ¿no? Como para que no te dediques al arte porque te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, el arte, no vayas a hacer eso, Mauricio, por favor, ¿no? Y entonces tuve la oportunidad de que un diseñador gráfico, justamente, Santiago Tassier, fue a mi secundaria, todavía era la secundaria, todavía no entramos a la prepa, era la secundaria todavía, y dio una plática, ¿no? Y nos enseñó estas cosas que hacía y yo, wow, ¿no? Un mundo nuevo. Y de ahí me quedó la idea de, es una posibilidad, ¿no? Eh, y, y pues sí, al final creo yo que el dibujo fue lo que ya cuando llegué a esa etapa de ir definiendo, ¿no? Y sobre todo a qué universidad ir, fue lo que me marcó de, pues hay que entrar a diseño gráfico en lo que encuentro realmente que hacer, porque tampoco estaba yo muy seguro de ser diseñador, ¿no? Antes de entrar a la universidad, entré a un despacho de diseño, ¿no? Mi familia me encontró un despacho, algún amigo de la familia estaba ahí y me permitieron ser aprendiz, ¿no? En el despacho. Y yo me acuerdo ir a este lugarcito, ¿no? Una oficina de 2 espacios, muy chiquita, con 6, 7 diseñadores, todos apretados con respiradores. No existían todavía el diseño digital en aquel entonces, todo era manual. Y estar ahí toda la tarde, y yo me quedaba pensando, no, esto del diseño, estar encerrado en un espacio no me gusta, ¿no? A mí me gustaría como hacer unas cosas un poquito más amplias, ¿no? En un espacio como más bonito, tal vez, ¿no? No sé, otro tipo de profesión. No me imaginaba encerrado en un despacho todo el día. Pero aún así entré a la carrera de diseño, ¿no? Como, pues a lo mejor algo surgirá ahí, ¿no? Pero no pensaba tampoco ahí todavía ser diseñador. Y digamos que durante la carrera yo defendía mucho más el lado artístico, que lo tenía en ese momento, ¿no? Digamos. Siempre lo he tenido, pero en ese momento era más fuerte. Y poco a poco fui entendiendo, digamos, la parte comercial o técnica del diseño, también a través de mis propios compañeros de la escuela, ¿no? Y entonces ellos fueron los que me fueron enseñando, digamos, qué era el diseño, cómo había que hacerlo y entrar a la computadora, ¿no? Porque justamente cuando estaba yo en la universidad, las computadoras irrumpieron en el mundo del diseño. Yo diría que fui casi la primera generación donde empezábamos a tomar una clase de computación ligada al diseño gráfico. Y entonces tuve esa oportunidad de ver cómo era un despacho de diseño a la vieja usanza, y luego entré a la universidad y descubrí una nueva profesión, y ahí fue donde me atrapó, ¿no? Ya con la computadora yo dije, esto me gusta mucho, ¿no? Y a partir de ese momento ya, ¿no? Digamos que me fui enamorando de la profesión. Primero, y creo que eso es una discusión, obviamente, y de esas preguntas humanas, ¿no? De qué tanto influye el entorno,
qué tanto uno genéticamente o interiormente tiene sus propias decisiones, ¿no? Eh, y, y yo creo que el entorno te pone a tu disposición elementos, pero de todos esos elementos, ¿qué te llama la atención? Eso lo decides tú, ¿no? Es decir, tu entorno te puede dar diferentes temas. Tu familia, por supuesto, puede tener un interés, pero si a ti no te interesa, puedes tomar una carrera completamente distinta. Eso ahora lo veo como padre con mi hijo, ¿no? Cómo nosotros podemos tener ciertos intereses y él tiene ideas propias, ¿no? Y yo digo, pero ¿de dónde sacó sus ideas propias, no? A mí me parece mágico eso, ¿no? Entonces es como tú pones a la disposición un entorno de una persona y esa persona decide enfocarse o le llama la atención ciertas cosas, ¿no? Y ahí es donde creo que, digamos que hay una mezcla entre lo personal y lo social, ¿no? Y sí, la verdad es que para mí el entorno social que tuve me ayudó, digamos, a descubrir o estar siempre inmerso en esta cosa de el arte, ¿no? Las artes, las bellas artes. Y al final a mí me interesaba mucho, ¿no? Me gustaba mucho me gusta mucho ese ambiente, me gusta ese entorno y por supuesto que guió qué quería yo hacer. Lo del talento no lo sé, ¿no? Creo que también es otra discusión ahí amplia, ¿no? Y yo creo mucho en el trabajo, ¿no? En esta cosa de, más que el toque divino, ¿no? Más que este descenso de las hadas a las 2 de la mañana, uno tiene el interés, y si tienes el interés, a partir de buscarlo, de sumergirte en él, de rasparte las rodillas, de hacerlo una y otra vez, vas logrando, pues sí, un mejor oficio, ¿no? Y por ahí vendría esa palabra como de talento, que de repente puede ser prestarse a malas interpretaciones, ¿no? Como talento de esta cosa como de mágico, ¿no? Y esa parte mágico no me gusta mucho, sobre todo porque soy maestro. Y entonces, obviamente, como maestro, uno tiene que pensar en la gente que sí tiene tal vez esta parte natural de componer, de ver, de capacidad creativa, ¿no? Y otras personas que no la tienen tanto, ¿no? Pero a lo largo de mi profesión, y con compañeros incluso en la universidad, me he dado cuenta cómo con el paso del tiempo, aquellos que no tenían tanta predisposición tal vez a la parte creativa, visual, con el interés y con el paso del tiempo, se han vuelto diseñadores, digamos, con sustento, ¿no? No vamos a decir grandes eminencias, pero sí viven bien y hacen buenas cosas, ¿no? Y fue a partir de un esfuerzo, ¿no? Uno ve como esta evolución, ¿no? Y también personas que a lo mejor uno puede decir tienen gran talento, pero su propio interés los fue llevando hacia otros lugares y terminaron no necesariamente ejerciendo eso que uno diría hubiera sido muy bueno para esto, ¿no? Creo que al final es como un mar, ¿no? Hay una gran revoltura ahí de cosas, a veces te toca montar ciertas olas, ¿no? Y terminas en lugares donde quisieras estar o bien donde no te imaginas. Y sí, también tienes razón, subirme en ese mundo, ¿no? del diseño hizo que yo viví en la Ciudad de México 20 años, yo nací aquí en Veracruz, en el puerto, pero desde muy chiquito me fui a la Ciudad de México a vivir y viví allá, pues sí, 20 años, digamos, toda mi parte formativa, la universidad y montar mi despacho en la Ciudad de México. Hasta que llegó el punto, claro, donde digamos que me harté de esa vida citadina y de todo el tiempo que uno perdía arriba del carro, ¿no? Y cuando decidí rehacer mi vida, digamos, o buscar una vida distinta a la que yo tenía ahí, y volteé a ver a dónde quería yo irme, finalmente tenía como en ese momento esta gran posibilidad de hacer exactamente lo que yo quisiera, ¿no? No estaba yo casado, ¿no? Me iba bien profesionalmente, y entonces era como, Mauricio, te puedes ir a donde quieras en el mundo, ¿no? Y al final de todas esas opciones que se me abrieron, ¿no? que tenía yo frente a mí, dije, yo quiero regresar a Veracruz, ¿no? Por alguna extraña razón, ¿no? No, no extraña razón, seguramente porque habla de raíces, ¿no? De reencuentros, ¿no?
yo dije, me voy a Veracruz, voy de regreso a Veracruz, donde salí, ¿no? Hace 20 años y voy de regreso. Entonces regresé aquí al puerto y volví a montar mi despacho, ¿no? Después de un año sabático que según yo me iba a tomar, que no me duró más que 3 meses y ya estaba yo muy aburrido, y decidí volver otra vez a trabajar y montar mi despacho, y desde hace 20 años estoy otra vez aquí en el puerto de Veracruz trabajando, ¿no? Digamos que nosotros, por así decirlo, los Tello, ¿no? Somos una familia de maestros. Y obviamente mi bisabuelo, Manuel Cetello, ¿no? Fue un maestro muy importante, digamos, a nivel nacional, ¿no? Y fue, digamos que precursor de la educación, ¿no? Y de muchas cosas en las facultades, ¿no? De educación. Y luego mi abuelo también fue un maestro muy importante aquí en Veracruz, en Tuxpan. Y entonces mi papá, yo recuerdo, como que siempre me comentaba cómo él cargaba con esta cosa de los maestros, ¿no? De maestros importantes, ¿no? No es nada más ser maestros, sino eran maestros importantes. Y entonces él decía, yo no sirvo para maestro, y aparte la personalidad también, en ese momento también digamos que me adhiero a mi papá, ¿no? Como más retraídos, ¿no? Somos más introvertidos. Y entonces él decía, no, yo de maestro no. Y al final él terminó siendo maestro, ¿no? Y él nunca se calificó, pero sus alumnos siempre han hablado bien de él, ¿no? Independientemente de sus métodos que haya tenido, lo consideraron un muy buen maestro, ¿no? Y yo, digamos, que al final, viendo esa profesión, ¿no? Digamos, desde lejos, como diseñador, justamente cuando llegué a Veracruz, decidí tomarme un año sabático, ¿no? Como para despejarme del diseño, desintoxicarme un poco de esta dinámica de el cliente y desarrollo otro proyecto y otro proyecto más y no descansas. Entonces decidí tomarme un año sabático y di una conferencia sobre un proyecto de diseño mío que había ganado un concurso. Y en la escuela a la que le di esta conferencia me dijeron, oye, ¿no te interesaría dar clases? Y yo dije, pues sí, ¿no? En ese momento dije, esto no es hacer un proyecto de diseño, es otra cosa que me va a mantener cercano al diseño, pero no haciendo diseño. Y lo que no me esperaba es que me enganchara tanto, ¿no? Finalmente, porque para mí dar clases era como asistir o es todavía, ¿no? Asistir a terapia, ¿no? Yo platico y hablo y comento sobre procesos y fenómenos del diseño, y obviamente pongo ejemplos de cómo yo he vivido esos procesos, y también entonces digamos que me hacen consciente, ¿no? Al momento en que los explico, me queda mucho más claro esa profesión que tengo y cómo hago las cosas. Y también por eso es que me interesa quitarle un poquito esa cosa como mágica, ¿no? Como de extraterrestres a la profesión. Porque se trata de a lo mejor y comprender procesos que no son necesariamente muy racionales. Tienen que ver con el lado derecho del cerebro, ¿no? Que es como mucho más primitivo. Y entonces, como no lo podemos poner en palabras, ¿no? Como a lo mejor el derecho, la medicina, que son cosas mucho más lineales, ¿no? Otras profesiones como mucho más fáciles de acatar y tener el 1, 2, 3. De repente creo yo que muchos maestros de diseño, que aparte es una profesión nueva, por así decirlo, se dan por vencidos y dicen, no, esto es una cosa como solamente para los elegidos, ¿no? Y entonces yo creo que más bien, y lo que valoro en los alumnos, es el interés. Y no solamente en los alumnos, sino incluso en los profesionistas que contrato ahora en mi despacho. Es decir, a ti te interesa esta profesión, y si tienes interés, no me interesa que no tengas talento, ¿no? Digamos, porque eso se puede desarrollar. Yo siempre he creído eso, ¿no? Pero si tienes interés, entonces vas a estar buscándolo y buscándolo y buscándolo. Y la gente que no tiene interés puede o tener la posibilidad de ser buen diseñador, pero si no tiene interés, la verdad es que no va a llegar tan lejos, ¿no? Al menos no en esta profesión. Debe seguir buscando, ¿no? Qué cosa es lo que capta su atención, ¿no? Entonces,
en ese sentido, digamos que mi aproximación hacia los alumnos es esa, ¿no? Es primero tratar de despertar el interés en la profesión, que no tratar de abrir las posibilidades, que no vean la profesión como en una cosa muy acotada, sino que la vean, digamos, en una profesión mucho más amplia, en mucho más posibilidades. Tengo ya 30 años, digamos, de ejercer el diseño y en ese sentido he pasado por varias etapas o digamos, funciones de la propia disciplina. Y entonces, cuando llego con mis alumnos, trato de comunicarles eso, que el diseño puede ser mucho más cosas que solamente este plan de estudios que a lo mejor y tenemos o lo que incluso la sociedad piensa sobre el propio diseño. Eh, y la clase muchas veces versa más sobre eso, ¿no? Sobre las posibilidades y la filosofía del diseño, más allá que sobre una entrega específica, ¿no? Para mí esa parte de oficio es una cosa que se desarrolla con el tiempo y el interés es una cosa que si no la tienes, ¿no? Esta como chispa, la curiosidad, ¿no? El ser curioso, ¿no? Yo creo que el ser curioso te permite hacer cualquier cosa en la vida, ¿no? Y la gente que no tiene curiosidad, pues la verdad es que normalmente termina aburrida y tirada, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? Llegas a un mundo, ¿no? Digamos, como individuo, que te pone a tu disposición ciertos elementos, ¿no? Y yo tuve la fortuna de repente tener esta sobremesa donde me hablaban de el barroco, ¿no? Y me decían, no, el barroco no está en Europa, ¿no? El mejor barroco está en la India, ¿no? Decía mi papá. Y cuando tú tengas 18 años yo te voy a llevar a ti a la India, ¿no? Cosa que nunca me cumplió, pero bueno. Es decir, la sobremesa no hablábamos sobre el fútbol y el América, ¿no? Y eso te va llevando a conocer estos otros mundos. Y claro, y la decisión propia es, sí me interesa, y entonces le sigo escarbando. Y yo recuerdo ya como hacia los 16, 17 años, enseñarle a mi papá mis bitácoras de dibujo y él se sorprendió, ¿no? Porque digamos que cuando yo iba con él de chiquito a su despacho, pues sí, me ponía unas acuarelas, a ver qué te sale, ¿no? Hazle así, me explicaba algunas cosas y ya, ¿no? Pero después había como esta cosa de, ahora tú haz lo que tú quieras. Y entonces yo recuerdo que ya a los 16 años yo le dije, mira, ve lo que ahora hago, ¿no? Y él se sorprendió, ¿no? Porque no sabía que me había desarrollado yo tanto en esta cosa del dibujo, ¿no? O que me interesara, ¿no? Él se sorprendió mucho en ese sentido. Porque tampoco era una cosa que obviamente me impusiera, ¿no? Que me dijera, hay que hacer esto, ¿no? Él siempre fue muy libre en ese sentido, ¿no? Y sobre todo también como a él le había pasado, ¿no? De esta generación de maestros y él decidir ser otra cosa, ¿no? Entonces, al final sí hay una gran, obviamente, influencia en el sentido de estos mundos, ¿no? Que mi papá en ese sentido me fue abriendo, ¿no? Me fue señalando, ¿no? Mira qué interesante esto de acá, esto, ¿no? Pero al final también tiene que ver con el interés, ¿no? Y la propia óptica, ¿no? Yo ahora tuve la oportunidad de estar en una galería, ¿no? Frente a un Kandinsky enorme, y lo admiraba, y esos cuadros que uno ve en un libro, ¿no? Que aprende sobre la escuela y por qué lo hicieron, cómo llegaron ahí. Y de repente siento la presencia de mi hijo, ¿no? De 6 años al lado mío, y empieza a decir, esto está muy mal, papá. Y yo así sorprendido le digo, ¿y por qué está mal, no? Y me dice, pues es que están peleando los pájaros. Y en ese momento vuelvo a ver el cuadro y claro, empiezo a ver cómo estos triángulos, ¿no? Pueden ser unos pájaros y hay lo que para mí era dinamismo, entonces se convierte en violencia, ¿no? Y yo digo, pues sí, tienes razón, ¿no? No sé por qué están peleando, ¿no? Y entonces es esta nueva óptica, ¿no? Sobre las cosas que pueden estar ahí, ¿no? El entorno te las marca, pero luego esta personita tiene otra visión, ¿no? Completamente distinta a la mía y eso al final complementa, ¿no? En ese sentido como del también ciclo de la vida, ¿no? De una nueva óptica sobre las cosas que tú le pones enfrente, pero él decide si le interesan o no.
¿no? ¿Hasta qué punto las rechaza, ¿no? Yo de repente le veo mucho más interés a mi hijo en los números y en las matemáticas que en el dibujo. No le gusta dibujar, ¿no? Ni esas cosas. Pero bueno, al final uno lo lleva, así como hizo mi papá, digamos, conmigo, ¿no? A un museo, ¿no? Mi papá me llevaba a la Cineteca Nacional a ver películas rusas. Y la verdad es que no creo tanto, y él incluso me lo decía, ¿no? Porque fuera su interés educarme, sino porque cuando él iba a México, pues tenía que salir con su hijo y ir al cine, y entonces hacía las dos cosas al mismo tiempo. No me llevaba a ver Disney, ¿no? Me llevaba a ver una película rusa en la Cineteca, y así él se echaba la película y también decía, conviví con mi hijo, ¿no? El asunto es que yo a los 16 años me iba a la Cineteca solo a ver películas, ¿no? Es decir, hay una cosa circunstancial de entorno que te dicen o te señalan, ¿no? Mira, esto me parece interesante, y luego tú decides, ¿no? Sí, sí me parece interesante, sí quiero seguir con eso, o busco otras cosas de las que te puedo haber señalado, ¿no? Esas cosas que me señaló mi papá, la verdad es que a mí siempre me parecieron interesantes y las sigo, ¿no? Obviamente sí, hasta la fecha. Mi prueba, digamos, de a lo mejor esa parte que tiene que ver con, no solamente con, bueno, cultura, que también es una palabra difícil de definir, ¿no? Bueno, que tiene muchas acepciones. Conocimientos, ¿no? Y de repente yo llego a una clase donde les hablo de la caverna de Platón. Y entonces agarro y pregunto, ¿quién de ustedes, ¿no? ¿Se acuerda o vio en la secundaria, en la prepa, la caverna de Platón? ¿Leyeron los diálogos de Platón? Y esas manos han ido disminuyendo con el tiempo, ¿no? Entonces yo digo, ok, ya no ven los diálogos de Platón, ya no, no se enfrentan a estas historias, ¿no? Que antes a lo mejor nosotros nos enfrentábamos. No sé a qué se enfrenten ahora, ¿no? El asunto es que eso no necesariamente me decepciona, ¿no? Yo no sé si definirme como una persona optimista, o más bien trato de no calificar las cosas como positivas o negativas. Son distintas. Y entonces sí, por supuesto lo detecto, ¿no? Detecto cómo yo pongo en primero o segundo semestre una pintura de Van Gogh y pregunto quién es, y la gente a lo mejor no sabe ni siquiera distinguir que es de Van Gogh, ¿no? Y a lo mejor hace un par de años más personas todavía apenas sí podían a lo mejor distinguirlo, ¿no? Yo siento que son generaciones que van cambiando de intereses, ¿no? Obviamente que tienen otras lecturas de las cosas y del mundo. Y eso al final hace que más bien busque yo la oportunidad, digamos, de difundir también esas cosas. Yo una cosa que hago en clases, y no sé si sea casi el único maestro que me permitan eso, pero yo no paso lista, ¿no? Y no paso lista porque yo quiero que los alumnos que estén interesados en mi clase sean los que vayan. Y también eso hace que yo, a su vez, ¿no? me esfuerce por hacer una mejor clase, hacerla interesante para un segmento o para un grupo de personas que van teniendo intereses distintos a lo largo del tiempo, ¿no? Eso, digamos que también hace que yo me mantenga atento, ¿no? A cómo las palabras y los ejemplos que utilizaba hace 10 años en clase ya ahora tienen que ser distintos porque es otra generación, tienen otros intereses. Entonces eso me mantiene despierto a mí, pero también voy buscando la manera en cómo despertar, digamos, esa curiosidad por enterarse de esas cosas que a lo mejor no traen. Porque yo en lo personal, toda esa información, pues sí, a lo mejor la adquirí un poco en la sobremesa, o más bien lo que te decía, en la sobremesa me la señalaron, pero no necesariamente me la dieron. Yo tuve que ir a un libro, ¿no? Mi lugar favorito en la universidad no eran los salones, sino era la biblioteca, ¿no? Es decir, ir a la biblioteca y investigar sobre este tema y sacar un libro y otro y abrirlo, explorar, ¿no? Eso creo que es lo que te vuelve una formación mucho más amplia y tiene que ver con el esfuerzo propio, ¿no? Tiene que ver con yo quiero investigar sobre esto. Y entonces los alumnos a lo mejor si no tienen esa información es porque nadie se las ha señalado o no les han señalado la importancia de ella. Cuando tú se las haces ver, ¿no? Primero a lo mejor y les marcas las relaciones de las cosas, ya no lo ven tan lejano, ¿no? Como esta cosa que sucedió hace 200 años y que fue plasmada en un lienzo,
puede repercutir muy fuertemente en lo que quieres comunicar hoy en día, ¿no? Y si no, digamos, unes esos puntos para ellos y no se los marcas, nunca lo van a entender y van a decir, no, yo puedo hacerlo sin nada de esas referencias, ¿no? Y una cosa que siempre repito en mis clases es esa, ¿no? Diseñador necesita referencias, ¿no? Tiene que saber dónde vienen las cosas, ¿no? Esa como historia, una arqueología visual, ¿no? Rascarle a las formas y saber dónde vienen. Y creo que justamente mi profesión como maestro es inculcar eso, ¿no? De despertarles ese interés por todos los otros sistemas que están alrededor del diseño, ¿no? El arte, ¿no? Pero también la ingeniería, ¿no? Por supuesto la tecnología. Y la tecnología puede serles más agradable, pero al final es como partes de, ¿no? La biología, ¿no? Cada vez empiezo a hablar más sobre cosas médicas y psicológicas en mis clases, ¿no? Es decir, hay una serie de profesiones a las que te van rodeando y las cuales tienes que ir apuntando, pero sobre todo para que ellos sean conscientes y le rasquen, ¿no? Porque obviamente tampoco en la clase o en la universidad van a terminar a aprender todo, ¿no? Es como que terminen simplemente con esta inquietud de que hay algo más allá atrás, ¿no? Y hay gente que lo decidirá hacer y otros que no, ¿no? Pues ya dependerá de cada uno, ¿no? Nuevamente, ¿no? Yo nací aquí en Veracruz y después venía de vacaciones, ¿no? Para mí Veracruz era como venir cada 6 meses, ¿no? O cada año a lo mejor y estar aquí un mes deambulando. Y yo me acuerdo que cuando venía, mi papá me llevaba a la playa, me llevaba al balneario Mocambo, porque también eran cosas que él no hacía normalmente en su vida rutinaria. Entonces era como el pretexto, ya llegó mi hijo, entonces me voy a ir a nadar al balneario con él. Y entonces una vez agarré y le dije, papá, estas vacaciones quiero que me enseñes el Veracruz al que no me llevas normalmente, ¿no? Él se sorprendió, ¿no? Y me dijo, bueno, vamos, ¿no? Y entonces él tenía un safari naranja, descapotable, ¿no? Se sentía ahí un explorador, ¿no? En el África. Y me llevó obviamente a las dunas, a todas estas colonias perdidas del otro lado de la calle, ¿no? No pegadas al mar, porque yo también tenía ese interés, ¿no? Como de ver, él siempre agarraba de la casa y me llevaba hacia acá, ¿no? Yo decía, ¿y qué hay para el otro lado, no? Y nuevamente hablamos de esta cosa de la curiosidad, ¿no? Y en ese sentido siempre he visto a las sociedades pues como con muchas aristas, ¿no? No creo en estas definiciones totémicas, ¿no? Muy como una roca dura, ¿no? Creo en las sociedades que están hechas como de muchas hojitas, ¿no? Como si fueran una flor. Y en ese sentido, descubrir ahora o redescubrir Veracruz nuevamente es eso, ¿no? Es descubrirles partes agradables y desagradables, ¿no? O partes con las que tú dices la sociedad podría ser de otra manera, ¿no? O las comparas con otras sociedades no tan lejanas, ¿no? La diferencia entre la gente de Jalapa y la de Veracruz, los de Córdoba, ¿no? Ya son mundos distintos, ¿no? Entonces, pero más allá de la calificación, nuevamente, que no me gusta hacerlas, veo esas diferencias y alabo las diferencias, ¿no? Es como, qué bueno que hay cosas diferentes, ¿no? Que los jarochos sean de carnaval, ¿no? Y bullangueros, ¿no? Y, y de repente a lo mejor no tengan otros intereses como los de otras ciudades, ¿no? Que son distintos, ¿no? Les van dando como estas características propias, ¿no? Digamos ya a mis 50 años, ¿no? Veo esta necesidad o me encuentro como en este nuevo camino de justamente señalar cosas, ¿no? Así como hago dentro de la escuela, pero ahora como profesionista del diseño también, ¿no? Y de repente señalar estas cosas que tienen que ver con la cultura, como tú la señalas ahora, ¿no? Como le indicas, que tienen que ver con expresiones locales, ¿no? Algunas de ellas muy focalizadas. Me parece que son
cosas muy importantes que uno tiene que hacer, ¿no? Yo me inmiscuí en este proyecto cultural de los 500 años, ¿no? Hace un par de años. Y sobre todo mi interés era ese, ¿no? Como de tener la posibilidad a partir del diseño de hacer atractivo, más que atractivo, ponerle más cerca a las personas estas otras cosas que a veces no ven, ¿no? No las ven porque están muy cerca o no las ven porque parece que no son importantes. Y en ese sentido el diseño para mí es como traer las cosas y, y acercárselas a las personas, ¿no? Decirles, mira, a lo mejor esto te puede parecer interesante. La gente decide al final si les es interesante o no, ¿no? Yo ahora, justamente en mis clases, que regresé después de 2 años de pandemia, ¿no? A dar clases, y le digo a los alumnos, aquí el más contento soy yo, ¿no? Porque yo estoy más contento que ustedes de regresar a dar clases, que ustedes de tenerme aquí. Pusimos esto de vamos a desarrollar un proyecto, siempre se hace un proyecto con los alumnos, una clase de diseño de identidad, y desde que me dijeron que si quería regresar a dar clases, la limitante, digamos, que puse, una de ellas, fue los proyectos que vamos a seleccionar para hacer este año no van a ser de corte comercial, ¿no? Ya no vamos a hacer identidades para empresas así de una zapatería o una cosa que vende refrescos, ¿no? No. Vamos a buscar proyectos que difundan cultura. Y se los propuse a los alumnos y les dije, y el segundo requerimiento, aparte que sea cultural, es que la empresa o la persona a la que le vamos a hacer este proyecto no pueda pagar a un diseñador, no tenga acceso a ese tipo de proyectos, ¿no? Es decir, no vamos a buscar a una empresa cultural que tiene acceso a fondos, ¿no? Porque pues esa ya la resolvió, ¿no? Busquemos aquel que lo hace y trata de decir la jarana es importante, ¿no? Y lo hace desde su casa, ¿no? Y no sabe ni siquiera cómo decirlo porque no es un comunicador tal vez profesional, y a esa persona podemos ayudar, ¿no? Y entonces, nuevamente, ¿no? La labor dentro de la clase, ¿no? Como docente ahora, es decirle a los alumnos, tenemos esta posibilidad como comunicadores, ¿no? Como diseñadores gráficos, de ayudar a un segmento que normalmente no tiene esos accesos, ¿no? Porque a lo mejor no tiene los recursos o ni siquiera tiene la visión, ¿no? Dice, ¿y eso para qué me sirve? El diseño para mí es vender sabritas, ¿no? Es otra cosa mucho más lejana, ¿no? Y como profesión el diseño también puede ayudar mucho a esos rubros, ¿no? Y creo que es una función que, te digo, ahora a mis 50 años se ha vuelto como mucho más relevante que la comercial que tenía obviamente cuando yo tenía 40, ¿no? Y decía yo, pues sí, hay que trabajar con grandes marcas, ¿no? Que las posibilidades de tener un presupuesto más amplio, ¿no? Ahora me interesa más esto de ¿y qué estamos comunicando, ¿no? ¿Qué es lo relevante para la sociedad que se deba de comunicar, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que yo podría tener en este entorno de señalarle a otras personas y decir, volteen a ver esto, ¿no? Esto es importante. Y creo que eso es lo que uno puede hacer como profesión, ¿no? El hecho de ir probando estos diferentes campos a lo largo de 30 años, te digo que tengo yo haciendo diseño, es como meterte, conocerlo, ¿no? Emocionarte por ese tipo de proyectos, entenderlos, ver cómo va haciendo su evolución y poco a poco pasar a otra cosa, ¿no? Eso es algo que me ha gustado mucho del diseño, que no es una cosa de repetir exactamente lo mismo una y otra vez, sino que tiene también muchas posibilidades. Y en ese sentido, justamente estas nuevas posibilidades que ahora busco, ¿no? Tal vez porque como tengo un hijo, pienso más en el futuro, en nuestra sociedad, en el entorno, en estas cosas más románticas, ¿no? Que tienen que ver con qué se va a quedar él, ¿no? Si va a estar menos interesado, como tú dices, en el arte, como esas nuevas generaciones, ¿no? Y entonces esas nuevas inquietudes que ahora tengo también hace que me plantee no solamente cómo llevarlas a cabo,
sino también cómo hacerlas posibles. Y creo que lo que hace falta de repente ahí es creatividad. Y los diseñadores finalmente trabajamos y ese es parte del compuesto de nuestro quehacer, ¿no? Un compuesto es qué es lo que tengo, ¿no? Y cómo poder hacer más con eso que tengo, ¿no? Entonces, yo lo veo ahora con mis alumnos que me dicen, ¿y qué vamos a hacer con este cliente que ahora ya tengo y tiene un espacio muy chiquitito, ¿no? ¿Cómo voy a poder darle una nueva identidad, ¿no? Y le digo, pues es que estás pensando en que le vas a construir un auditorio, ¿no? No, por ahí no va, ¿no? Se trata de poder generarle a lo mejor alianzas comerciales, ¿no? Cosas que conocemos los diseñadores, con otra empresa que está interesada en promover la cultura, ¿no? Y entonces tú lo que tienes que hacer es pues, hacerle un mejor portafolio de trabajos, generarle una mejor comunicación que explique mejor lo que está haciendo, ¿no? Porque uno de ellos me decía, es que da clases de ballet, ¿no? Un cliente. Le digo, no da clases de ballet, ¿no? Da formación a los niños, ¿no? Le digo, cuando tú cambias esta perspectiva, al propio cliente, ¿no? El cliente dice, ¿a poco hago eso? Pues sí, ¿no? Ese es tu valor, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo comunicarlo, ¿no? Y cómo lo vas a comunicar a una empresa grande para que te dé un recurso o ganes una beca, ¿no? Con el FONCA, pero para eso necesitas un buen portafolio organizado que explica qué es tu proceso, qué es lo que haces, cuáles son tus valores. Y ahí es donde un diseñador puede trabajar y ayudar, ¿no? A una de estas empresas. Y sí, obviamente esto implica tiempo de parte de uno como profesionista. En el caso de los proyectos de la escuela, son cantidades de horas que las escuelas dedican de repente a proyectos inútiles, que no sirven para nada, ¿no? Y eso, la verdad es que yo también en 20 años de dar clases, veo todo este esfuerzo que hacen los alumnos y que al final se queda en una carpetita y nunca se hace nada, ¿no? Entonces es como también sacarle las posibilidades de hacer que el tiempo y el interés de estos chicos termine en ayudar en algo, ¿no? Una especie de servicio social, ¿no? Que normalmente hacen las universidades, ¿no? Ahí se puede aprovechar, ¿no? Y claro, y uno como profesionista, como tú dices, cuando ya va teniendo ingresos, a lo mejor en otro sentido comercial, va buscando cómo regresar, ¿no? También creo yo. Y he aprendido, la verdad es que afortunadamente, ¿no? Que todos esos inversiones que digamos que podríamos decirle he hecho de forma gratuita, ¿no? De decir, yo apoyo y no te voy a cobrar nada por el diseño porque me parece increíble el proyecto, se te regresa, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces esa persona habla de ti en otra cosa y entonces te cae otro proyecto que sí es pagado, ¿no? Es decir, no son cosas que simplemente te quitan y te dejan así tirado ahí, ¿no? Afortunadamente me ha pasado que una cosa va llevando a la otra, ¿no? Y al final se retribuye, ¿no? Emocionalmente, como tú dices, que también creo que es una parte muy importante, sobre todo cuando uno ya va pasando de cierta etapa, se va volviendo más importante lo emocional, ¿no? Lo interior que lo exterior, pero también económico, ¿no? También llega esa parte de retribución a partir de otras cosas, ¿no? Es como una doble banda ahí, ¿no? Que va y viene. Justamente le decía también a mi esposa, el próximo año cumplo 30 años de diseñador, ¿no? Es decir, son fechas que te sirven para un poco decir qué he hecho, qué pienso seguir haciendo, ¿no? Cómo lo invierto, de qué sirve, ¿no? Yo al menos como profesionista, de repente volteas a ver tu portafolio de trabajos y dices, el 90% es basura, no, eso, tanto tiempo dedicado, ¿no? Para hacer esas cosas, no me gusta, ¿no? De repente siempre digo que hay esta frase, ¿no? De el amor mueve el mundo. Y yo les digo, yo no creo que el amor mueva el mundo, ¿no? Yo creo que la inconformidad mueve el mundo, ¿no? El hecho de yo estoy inconforme con lo que tengo, con lo que soy y quiero ser otra cosa y entonces me muevo, ¿no? Me muevo porque quiero otras cosas, ¿no? Porque quiero que sea distinto, ¿no? Así se arman, por supuesto, las revoluciones, ¿no? Pero
esa inconformidad también creo que es una cosa que es importante que no se acabe, ¿no? Yo diría, está empezando, qué bueno, ¿no? Que continúe, ¿no? Porque entonces lo que hace es de que te muevas, ¿no? Que busques otras perspectivas, otros intereses. Estoy estudiando una maestría, ¿no? O sea, cuando le dije el año pasado, principios de este año, a mi esposa, voy a estudiar una maestría, me dijo, ¿estás loco? ¿No? ¿Para qué? ¿No? Le digo, pues porque quiero saber otras cosas, ¿no? Quiero tener otros puntos de vista, ¿no? Es esta inquietud de moverte, ¿no? Es decir, a los 50 años no estás llegando, ¿no? Estás partiendo, ¿no? Vamos a movernos hacia otras partes. Y luego también porque hay yo he visto esos estudios, ¿no? De las diferentes profesiones y cómo hay estas profesiones que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? El baile, por ejemplo, donde el clímax de la profesión es a los 17, 20 años, ¿no? Ahí es donde estás en tu lugar óptimo, por así decirlo, ¿no? Y es otras profesiones como la nuestra que tiene que ver más con lo intelectual, ¿no? Donde el punto álgido, digamos, es a los 65, ¿no? Ahí es donde llegas realmente a una madurez, ¿no? Donde empiezas a tener una visión sobre las cosas. Y no a los 20, ¿no? A los 20 no tienes la menor idea de lo que pasa, ¿no? Y entonces eso a mí me emociona mucho, ¿no? Decir, yo voy para allá, ¿no? Y quiero encontrar cosas interesantes que decir, cosas interesantes que señalar, ¿no? Y obviamente de ayudar y retribuir, ¿no? Siempre he creído que somos seres sociables y que requerimos de un mejor funcionamiento como sociedad. Y en ese sentido hay una responsabilidad mía, ¿no? Yo desde mi unidad, mi independencia más bien, digamos, ¿no? Puedo hacer algo para mejorar eso, ¿no? Y obviamente sí son preguntas que tengo en la cabeza girando y que espero yo que sigan explotando, ¿no? Como tú dices, que sí sea una inconformidad, ¿no? Pero de la buena, ¿no? Positiva, ¿no? Que te ayuda a moverte, ¿no? Siempre creo que soy positivo, trato de ver esta vida, ¿no? De forma positiva. En clases también, ¿no? Hago esta reflexión de pónganse a pensar que somos polvo, ¿no? Arriba de una bolita de polvo, ¿no? Girando alrededor de otra bola encendida de polvo, ¿no? En medio de una cosa oscura, así gigantesca, ¿no? Le digo, y eso es deprimente, ¿no? Cuando uno lo empieza a ver así, dices, chale, ¿no? ¿Y para dónde? Pues vamos para donde se le ocurra la cosa esta que vamos, ¿no? Pero por eso nos inventamos, ¿no? Y la cabeza se inventa una serie de cosas para tratar de mantenerte cuerdo, ¿no? Y con un propósito. Y en ese sentido, digamos que mi última filosofía, yo me acuerdo que yo estudié en la Ibero, jesuitas, ¿no? Y pasé por todas las órdenes religiosas, educativas que te puedas imaginar, ¿no? Las hallistas, maristas. Y soy ateo, ¿no? Y entonces me acuerdo de una clase de esas de religión donde me preguntaba uno de estos padres si creía en Dios, ¿no? Y yo le decía, creo que esa es una pregunta muy importante y no he tenido el tiempo, en 20 años que tenía en aquel entonces, como para hacérmela y resolverla, ¿no? Así que no sé, ¿no? Y digamos que en la actualidad, y se lo comentaba el otro día a mi esposa, ahora creo que somos un solo organismo, ¿no? Creo como en esta filosofía de somos un solo ente, que el problema es que tiene un cerebro que nos convence de que somos independientes, ¿no? Que somos autónomos, que somos distintos a los demás. Y entonces nos impide darnos cuenta que estamos todos conectados, ¿no? Y ahora hasta el último, el que se ganó el Nobel de Física, ¿no? Este año, ¿no? Descubrió justamente cómo una partícula está conectada con otra partícula a la distancia, no importa dónde esté, ¿no? Y eso me da emoción, ¿no? Me da emoción porque digo, esa es mi filosofía, ¿no? Mi filosofía es un solo organismo que donde tengo un cerebro que me está inventando una realidad de que yo soy distinto a ti, ¿no? Soy distinto al otro, soy independiente y yo debo de pensar en mí, ¿no? Y tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Es una cosa que inventamos para, digamos, sobrevivir, pero que al final es un invento, ¿no? Y no nos permite darnos cuenta en cuánto nos parecemos, sino más bien en darnos cuenta
lo distinto que somos, ¿no? Enfoca en, mira, somos distintos, ¿no? Y no se da cuenta en que somos iguales. Y todo eso, al final, me hace ser positivo, ¿no? Como de este macroorganismo y no pienso en mi hijo como esta cosa independiente solita por el universo, ¿no? Sino como parte de este megaorganismo, ¿no? Y que por supuesto hay cambios, pero creo que para no tener miedo, aunque siempre he creído que el miedo es una cosa muy positiva, porque te permite estar atento, ¿no? Es como, ¿y qué voy a hacer al respecto, no? El movimiento es la solución siempre, ¿no? Creo que eso, el estar en constante movimiento como sociedades, ¿no? Ahora, ¿no? Nos ataca un bicho y nos metemos 2 años en nuestras casas, ¿no? Y golpeamos con pared, ¿no? Todo el planeta. Y independientemente de la parte, obviamente, complicada del el aislamiento, las muertes de personas, yo pienso en el movimiento que genera, ¿no? Digamos, de filosofía, ¿no? Un movimiento que genera de óptica de todo el planeta, ¿no? De que ahora somos distintos, ¿no? ¿Para dónde vamos a ir, no? Esas preguntas que se despiertan, ¿no? Leía en el periódico, 40% de las personas están pensando en dejar o cambiar de profesión a partir de la pandemia, ¿no? Porque dijeron, ¿cómo? Y podía yo estar en mi casa, ¿no? ¿Y para qué voy al banco y abro le digo a la gente, hola, buenos días, pase usted, ¿no? Quieren cambiar de trabajo, ¿no? Ya se dan cuenta que no están conformes con eso. Y eso creo que abre posibilidades, ¿no? Nuevamente, ¿no? Y en ese sentido, pues vislumbro un mundo distinto, ¿no? Y seguramente lleno de nuevos retos que él tendrá que solucionar, ¿no? Mi función es ponerle como los elementos, ¿no? Decirle, mira todo esto y ya él irá decidiendo, ¿no? Que en ese sentido es muy bueno para decidir, ¿no? Le encanta decidir, ¿no? A mi hijo, qué hacer, y nadie se lo impone, ¿no? Él solito lo decide. El asunto es ponerle y abrirle, obviamente, ese mundo, ¿no? Y decirle, hay más posibilidades, ¿no? Que tenga mejor óptica, creo, ¿no? La óptica va a ayudar a que cuando se mueva, pues tome mejores decisiones, creo yo. Pues muchas gracias, Mauricio. No, gracias a ti. Y gracias por invitarme.